Dios te bendiga. Realmente este es un tiempo nuevo, muy bonito para poder aprender la palabra de Dios. Realmente la palabra de Dios que me da todo, ¿sí? Me da fe, me da vida, me da ánimo, me muestra el corazón de Dios y me lleva siempre a hacer la voluntad de Dios, a conocer de Dios. Esa es una oportunidad muy bonita para poder transmitir una reflexión bíblica. Y el tema que hoy hemos cogido es paz en medio de la tormenta, paz en medio del problema, paz en medio del caos, paz en medio de la aflicción, paz en medio de la enfermedad. ¿Qué me dice la palabra? ¿Qué noticia me da la palabra? Que existe paz, existe la paz en medio de la enfermedad, en medio del problema, en medio del caos, de la tristeza, del dolor, existe la paz. Esa buena noticia me da la palabra, así que yo te pido que cierres tus ojos para que esta palabra pueda traer bendición para tu vida, que pueda traer calma para tu vida, que sea la vitamina que tú estás necesitando, ¿sí? Podemos ir a una farmacia, compramos una pastilla para el dolor, pero nuestro corazón, ¿quién le da paz? Pero a nuestro corazón, ¿quién le da descanso? Pero a nuestro corazón, ¿quién le da calma? Sino Dios a través de su palabra. Te pido ahí que ores y que le digas, Señor, háblame, cierra tus ojitos, Padre amado, abre nuestros corazones. Si hay alguna persona que está pasando por un momento difícil de turbación, de perturbación, te pido que en esta hora le puedas hablar y puedas colocar paz, quita toda preocupación, quita toda duda, todo problema, oh Dios, todo desespero, y coloca paz, coloca la respuesta, coloca la quietud, oh Dios. En esta hora tú puedes transmitir vida, tú puedes transmitir calma, porque tú eres Dios. Colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús, amén. Wow, tenemos una palabra hermosa. ¿Quién nunca ha enfrentado un problema? ¿Quién nunca ha estado en medio de una tormenta, de un problema? Cuando quizás en algún momento o ahorita mismo de repente estás experimentando algo terrible, o has experimentado y te has desesperado, ya has llorado, ya has gritado y wow, ha habido consecuencias también terribles. Bueno, esto nos ha pasado a todos nosotros porque somos seres humanos. ¿Es posible experimentar paz en medio de la tormenta? Humanamente no es posible, porque el problema nos desespera, nos turba, nos perturba. Pero si nosotros vamos a Jesucristo, sí es posible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y esta palabra nos muestra un camino sobrenatural e imposible para el hombre, pero posible para Dios. A través de un pequeño relato vamos a poder entender qué es lo que me trae Dios, qué es lo que me ofrece Dios. Dios está tocando la puerta de nuestros corazones, queriendo realmente ser la respuesta. Dice la palabra, y vamos a ir al libro de San Mateo capítulo 8, versículo 23, el título dice: Jesús calma la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Qué sucede? El Señor Jesús andaba con sus discípulos y tenían que ir hacia el otro lado del mar. Estamos hablando del mar de Galilea. Y ellos estaban en Capernaum y se estaban dirigiendo a Gadara. A través del mar de Galilea toman una barca y viajan. En medio del viaje, en medio de la travesía, se desata una tormenta. Vientos, agua. Dice de tal manera que las olas cubrían la barca. O sea, yo creo que la cosa era seria. Es importante entender el contexto. El Señor Jesús andaba con sus discípulos, que eran personas adultas, personas experimentadas, personas de Galilea, personas que conocían el mar de Galilea, personas, muchos de ellos pescadores. O sea, yo pienso, o no solo pienso, si yo voy al mar, bueno, ya he ido al mar, la verdad es que yo me aloco, me desespero. Una vez estábamos en un bote y yo sentía que se volteaba, que me caía, que me hundía. Bueno, no todos son así como yo, no todos reaccionan igual, pero en mi caso sí, pues sentí que se caía porque la persona que estaba conduciendo ese botecito de motor le ponía fuerza, le ponía velocidad y yo sentía que ya estaba abajo del mar. Y bueno, quizás hay otras personas más arriesgadas, más valientes, que bueno, no gritan por tonterías. Pero estamos hablando de pescadores, de personas que conocen el mar, entonces definitivamente no se van a asustar por cualquier cosa. Más me dice la palabra que el Señor Jesús dormía, ¿no? Y uno podría decir, pero
O sea, que no tenía miedo, que no se daba cuenta que no le tenía miedo al mar. ¿Por qué? Porque en él había una paz, un descanso. Cuando hay una tormenta, cuando hay un temblor, tú sales de tu cama. La mayoría, cuando hay un temblor fuerte, salimos, corremos, porque el temblor, el terremoto nos representa un peligro. Y si tú estás en medio del mar y se desata una tormenta y tú estás con el botecito ese, no creo que pues estés totalmente calmado. Humanamente hay una reacción innata de temor, de miedo, de desespero, de perturbación. Sin embargo, vemos acá al Señor Jesús en una característica tremenda, divina, sobrenatural, celestial. Él dormía. Vemos a un Señor Jesús descansando en paz. No una persona que era indiferente, sino al control de todo. Y es algo que nosotros quisiéramos tener el control de todo, pero no podemos porque somos seres humanos. Mas cuando yo me acerco a la persona de Jesús, yo experimento esa paz y esa calma que mi alma necesita, que mi casa necesita, que mi nación necesita, que mi familia necesita, que mi matrimonio necesita, y etcétera, ¿no? ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Como te estoy narrando, ellos eran pescadores, eran adultos, eran conocedores del asunto. ¿Cuál fue su reacción? Dice en el versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Aquí vemos la reacción natural, humana del ser humano. Desespero, perturbación, desesperación, miedo. Esto es algo normal en un ser humano. Ser humano ante la crisis, ante la economía baja, ante la deuda, ante el terremoto, ante el robo, ante el asalto, ante el peligro, reacciona de esta manera. Es normal. Pero ellos corrieron a Jesús. Ellos eran adultos, como te digo, y corrieron al Señor Jesús, sálvanos. Vieron en Él su esperanza, vieron en Él su confianza, vieron en Él su socorro. Y le despertaron, pero ver a un varón así, o sea, es normal ver a una mujer que se aloca, porque las mujeres tenemos, no todas quizás, pero cierto carácter un poquito más alarmante, ¿no? Mayormente los varones son bien calmas, ¿no? Bien calmados. Pero acá vemos personas adultas, porque el ser humano es ser humano y bajo ciertas circunstancias pues reaccionan. Pero queremos entender qué le dice el Señor Jesús. ¿Cómo reacciona el Señor Jesús? ¿Es indiferente? ¿No le importa? ¿No tiene miedo y dice, no me importa nada? ¿O es que realmente tiene el control de todas las cosas? En el versículo 26 del pasaje que estamos leyendo dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Es posible tener paz en medio de la tormenta, en medio del problema? Sí, si yo corro a Jesús. No en mí mismo, porque nosotros como seres humanos tenemos limitaciones. Es normal que algo te asuste, es normal que tengas temor, miedo del mañana, del qué va a pasar, de cómo va a ser con tus estudios, con tu trabajo. Es normal, pero si tú te quedas con el miedo, con la preocupación, pues vas a sufrir consecuencias físicas. Ustedes saben que estamos en medio de un tiempo donde existe el famoso estrés, la tensión, y quizás en algún momento te ha dolido la cabeza, quizás en algún momento has sentido algo pesado en tus hombros, en tu cabeza. Y si tú te quedas con la preocupación, si tú te quedas con la perturbación, te va a traer consecuencias terribles, físicas. No vas a encontrar una solución. El ambiente familiar se va a destruir porque la preocupación, la tensión malogra el ambiente familiar, te quita la paz. Pero si tú en este momento corres a la persona, al autor de la paz, al autor de la salvación, al autor de la vida, si tú corres a Jesús, tú vas a experimentar paz en medio de la tormenta y eso te hará ser muy feliz, confiado. El Señor Jesús le dice, pero ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Cuando yo tengo miedo, cuando yo tengo perturbación, cuando yo me asusto, cuando no tengo fe. Muchas personas podemos decir yo tengo fe, pero la fe no es palabras, la fe se ve, se muestra, se conoce en medio del problema, en medio del caos, en medio de la enfermedad, en medio de esa enfermedad cruda, difícil. Ahí se ve realmente la fe que tenemos en Cristo. Y estos discípulos, pues el Señor les dice, ¿pero por qué tienes miedo? El Señor Jesús mostraba autoridad, confianza, seguridad, el control de todas las cosas. Cuando yo voy a Jesús, el autor de la paz me va a dar paz. El autor de la fe me va a dar fe. El autor de la vida, el autor de la salvación me va a rescatar, me va a libertar.
y dice que él tomó la autoridad. Más adelante dice, entonces levantándose, reprendió los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Él tomó la autoridad, él tiene la autoridad sobre tu problema, él tiene la autoridad sobre lo que tú estás pasando, él tiene la autoridad, él es Dios. No pretendas arreglar tus problemas solo, no pretendas que el problema te mate, te perturbe, te destruya y te robe esos momentos de paz en tu casa, de poder dormir. Hay muchas personas que sufren de insomnio. ¿Por qué? Porque el problema ha robado y Satanás haciendo fiesta, destruyendo a las personas. Pero si tú corres a Jesús, el Señor Jesús te va a dar paz. Él va a reprender tu problema, tu deuda. De repente tienes que pagar algo, de repente se llega a fin de mes o necesitas un dinero para algo. Descansa en Dios, corre a Jesucristo. Parece esto algo tonto, pero esta es la fe. La fe es correr a Cristo. La fe en Jesucristo me produce paz, me produce confianza, seguridad, descanso. Y no es algo positivista ni emocionalista, sino que es una verdad, porque la respuesta viene. Hay muchas personas que dicen, no, ¿cómo voy a ir a Dios a darle mi problema? Oye, Él es Dios, Él no es una hormiga, Él no es una cucaracha, Él es Dios, Él es Dios, y Él está alto, muy alto de todas las cosas. Y cuando yo corro a Él, su mano poderosa se extiende a favor de mi vida. Lo voy a conocer, voy a experimentar paz y el problema se va a solucionar. Va a haber una calma y una paz. Dice que Él reprendió al viento y al mar. Dime, ¿quién puede reprender al viento y al mar? Solamente Dios, solamente Jesús, tomando la autoridad. Una autoridad que no la tenemos como seres humanos, que está en Él, en su persona. Y cuando yo corro a Él, obtengo esa autoridad, obtengo esa paz, obtengo esa confianza, esa fe y ese descanso. Dice que se hizo una gran bonanza, o sea que hubo una calma sobrenatural. Y más adelante dice en el versículo 27 que los discípulos se maravillaron y dijeron, ¿qué hombre es este? O sea, no puedo comprender cómo tuvo la autoridad. Ellos tenían miedo a la muerte, a un desastre, y el Señor Jesús reprendió y ¡pam! Yo te animo a que tú corras a Cristo. No te quedes con el problema. Nosotros no somos Batman, no somos los salvadores del mundo. No te quedes con el problema, eso te va a dañar, eso te va a destruir. Corre a Jesucristo, ten fe en Él, corre a Él, confía en Él y eso te va a dar paz. Estamos en tiempos nuevos y diferentes y quizás hasta difíciles. Confía en Dios si has perdido el trabajo, si es un tema de estudios, si es un tema familiar, marital, si es un tema de hijos. Confía en Dios, corre a Dios y vas a experimentar paz en medio de la tormenta. Si es un tema de deudas, corre a Cristo. Parece esto imposible, pero Dios es especialista en los imposibles. Aún en medio de la enfermedad, que el diablo no te engañe, no te diga vas a morir, no hay solución. Confía en Cristo. Hay algo que la pastilla y el jarabe no pueden hacer, darnos vida. No pueden producir milagros, mas Dios sí puede producir milagros. Te bendigo en esta hora, recibe esta palabra, declaro paz, declaro descanso y declaro confianza en el Todopoderoso que es nuestro Dios. Cierra ahí tus ojos y declara, yo recibo la paz, yo recibo la confianza, yo recibo el descanso. También declara, recibo la sanidad, recibo la libertad, recibo ese milagro que tú tienes para mi vida. Yo bendigo, Padre, en el nombre de Jesús a toda persona y declaro paz. Dios te bendiga. Cree en el Señor Jesucristo y vas a ver milagros y maravillas porque Él es Dios. Te bendigo y bueno, recibe un fuerte abrazo y que Dios nos conceda otra oportunidad para compartir la palabra. Dios te bendiga, victoria, paz.